próstata abrazando esta glándula prostática, abrazando la uretra, ¿sí? Tenemos que esta parte es de musculatura lisa, importante saberlo porque tiene que ver mucho con los mecanismos de contracción y dilatación. La musculatura esquelética tenemos acá el esfínter externo, diafragmático urogenital, ¿sí? Y fíjense ustedes que hay dos esfínteres acá. El interno es el que justamente está a la salida, ¿sí?, de la vejiga, ¿sí? Y el esfínter externo que está, digamos, situado posteriormente a la próstata. Ambos esfínteres tienen una importancia fundamental en cuanto al vaciado de la vejiga, ¿sí?, o a su contención, ¿no? Es decir, a la contención de la orina. Bien, veamos qué importancia tiene que ver esta anatomía. Tiene que ver mucho, ¿sí?, con la inervación del sistema nervioso autónomo que tiene, tanto a nivel parasimpático como a nivel de los nervios simpáticos. Tenemos por acción parasimpática los receptores colinérgicos muscarínicos que van a provocar contracción. Fíjense, la inervación parasimpática está relacionada con la contracción y sobre todo con la contracción del músculo detrusor para el vaciado de la orina. Y la acción simpática, ¿sí?, por los receptores beta-adrenérgicos está relacionado más bien con la relajación, ¿sí? O sea, van a permitir la relajación. Pero acá, ambas acciones, que va una detrás de otra, acá se va a provocar una relajación, ¿sí?, cuando hay un llenado de orina, ¿sí?, y acá se va a provocar una contracción para no permitir que esta orina caiga hasta que el llenado se haga completamente. Cuando el llenado se hace completamente, ¿sí?, cuando se produce un estímulo en toda esta musculatura vesical, ese estímulo provoca, digamos, que actúen los nervios parasimpáticos, ¿sí?, que actúen en la contracción, forzando toda la salida de la orina, ¿sí? Se relajan a través del nervio simpático el esfínter interno y esto provoca la salida de la orina, ¿sí? Es decir, ante el vaciado una vez que hay un tope, hay un límite, ¿sí?, se produce lo que llamamos entonces la contracción de la vejiga, la relajación de los esfínteres internos, el esfínter interno, y por lo tanto, ¿sí?, la salida de la orina. ¿Qué pasa si esta situación no se da normalmente? Si esta situación no se da normalmente, aparece la persona con otra manifestación clínica importante, ¿sí?, que es el hidrouréter y la hidronefrosis. ¿Qué significa esto? Fíjense ustedes acá, tenemos, ¿sí?, la relación anatómica normal de los riñones, uréteres, vejiga, y acá tenemos la próstata. Aparentemente acá la próstata no tiene ningún agrandamiento. Aquí si vemos un agrandamiento donde produce un desplazamiento de la zona inferior de la vejiga, pero ¿qué pasa? Hay un llenado total de la orina, un llenado total. Este orificio no ha hecho su apertura, más bien hay una obstrucción, una estrechez uretral acá, provocando ¿qué cosa? Un flujo retrógrado de la orina. Produce un flujo retrógrado de la orina, ¿sí?, en el cual este flujo retrógrado provoca, debido a la presión hidrostática, a las sustancias que tiene la orina, produce un edema en ambos uréteres, ¿sí? Fíjese cómo son los uréteres delgados acá. Perdón, vamos a la página anterior, ¿sí? Fíjese cómo son delgados los uréteres, perdón, acá, y acá como hay un engrosamiento, porque es tanta la cantidad de líquido que está haciendo un flujo retrógrado, tanta la cantidad de orina que se está desplazando hacia atrás en lugar de vaciarse la vejiga, que está provocando un edema importante, que a esto le llamamos hidrouréter. ¿Por qué? Porque hay agua en los uréteres. Y a esta parte, y hasta el punto que este flujo retrógrado está subiendo hacia los riñones, a esto le vamos a llamar, cuando se edematizan los riñones, y estamos hablando de una situación bastante importante a nivel renal, a esto le vamos a llamar hidronefrosis, ¿sí? O sea, la prostatitis,
la hiperplasia prostática benigna y como así también el cáncer de próstata pueden llevar secundariamente, ¿sí?, a estas dos patologías, hidroureter e hidronefrosis. Bueno, después de hacer una sucinta anamnesis, una recolección de datos importantes en el paciente, así como también reconocer las manifestaciones de la prostatitis, las manifestaciones clínicas del paciente, para poder diferenciar en qué cuadro de situación se encuentra la próstata, si está sufriendo de una inflamación llamada prostatitis y nada más, si está sufriendo de un agrandamiento de la próstata benigno, como se llama la hiperplasia prostática benigna, o si está cruzando por un cáncer de próstata, hay que realizar para esta diferenciación una evaluación diagnóstica. En este caso, vamos a hacer una evaluación diagnóstica para ver si mínimamente tenemos una hiperplasia prostática benigna o, lo contrario, un cáncer de próstata. Lo primero que hay que decirle al paciente, digamos ante la consulta, o el médico capaz que se la dice también, es que tiene que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es la abstención de la actividad sexual, dado que en el proceso de la actividad sexual hay movilizaciones de hormonas, ¿sí?, prostáticas, líquido prostático, semen. Entonces esto puede dar una variante, ¿sí?, en cuanto a lo que llamamos antígeno prostático específico. Este antígeno prostático específico puede variar si una persona, ¿sí?, ha tenido previo a los estudios una actividad sexual. Entonces lo que se le recomienda es abstenerse mínimamente 2 semanas de actividad sexual para hacerse este estudio. Se le va a pedir una recolección de orina, ¿sí?, completa, un análisis de orina completa. Se le va a realizar el examen de sangre en laboratorio para detectar en qué valores se encuentra el antígeno prostático específico, que es el que nos va a dar los datos, ¿sí?, los datos más fehacientes, ¿sí?, si es que la persona tiene cáncer o no. Los valores normales oscilan entre los 4 nanogramos por mililitro. 4 nanogramos, ¿sí?, no miligramos, sino nanogramos. Nano viene de nano, lo más pequeño, ¿no? Si supera los 10 nanogramos por mililitro, hay 50% de posibilidades que el paciente no esté cursando una simple prostatitis o una hiperplasia prostática benigna, sino puede ser que estemos ante un cáncer de próstata. Hay que realizarle prueba de función renal para ver si el paciente está cursando una hiperazoemia renal o una insuficiencia renal crónica. Obviamente que es importante que en la orina se pueda valorar tanto la urea y la creatinina, como así también valorar la urea y creatinina en sangre, ¿no? O sea, uremia y creatinemia. Hacerle una seriada de estudios urodinámicos para valorar la circulación de la orina, como así también la circulación sanguínea en los órganos que están comprometidos en este caso. Pruebas de función cardíaca, prueba de función respiratoria. En caso de que este paciente se tenga que operar, habría que conocer cómo está funcionando, ¿sí?, su sistema cardiovascular, su sistema respiratorio, porque puede que necesite, ¿sí?, una anestesia general. Análisis de sangre, valorando, digamos, hemograma, ionograma, coagulograma, ¿sí?, factor y grupo, ¿sí?, y dentro de esto pedirle, ¿sí?, análisis del antígeno prostático específico. El paciente tiene que estar preparado también para el examen digital, ¿sí?, de la próstata a través del recto. Quizás esto también sea importante avisarle al paciente, puesto que tiene que ver con su intimidad, tiene que ver con su pudor y con algo no muy habitual que esté acostumbrado, ¿no? Bueno, en algunos casos. Entonces, preparar lo que va a hacerse un examen digital
de la próstata a través de la introducción, ¿sí?, del dedo para poder palpar a través de ahí la próstata. Como ustedes habrán visto y lo ven en este momento también, ¿sí?, al introducir el dedo por el recto se puede tocar, ¿sí?, la glándula prostática. Ustedes dirán, pero ¿por qué? ¿Existen también otros estudios? Claro, existen otros estudios, como la ecografía transrectal, ¿sí?, y como la biopsia transrectal. Perfecto, son estudios que nos dan imágenes, que nos dan buena visión realmente de lo que está pasando con esa próstata. Pero visión por imágenes, pero acá el médico, si ustedes observan, ¿sí?, al hacer el examen digital, puede a través del recto palpar, ya que digamos la próstata se encuentra delante del recto, puede palpar qué tipo de tumoración está encontrando. Acá el médico se va a dar cuenta por la palpación, ¿sí?, si siente, digamos, la próstata endurecida, o si la siente que se moviliza, o si siente que tiene, digamos, rugosidades, o que el agrandamiento es tan importante que inclusive está obstruyendo parte del recto, ¿sí? También es importante valorar el dolor, ¿sí? El médico, en el momento que va a hacer digamos, el procedimiento, y cuando introduce el dedo y llega a tocar la próstata, le va a preguntar al paciente si tiene mucha sensación de dolor, sensación de que está orinando, sensación de ardor. Es decir, el paciente va a manifestar en qué situación se encuentra ante este estudio. Eso también es importante valorar, porque de acuerdo al dolor, de acuerdo a las características, ¿sí?, el médico va a tener alguna apreciación acerca de en qué situación se encuentra su próstata. Es bueno que sepan ustedes un poco cuál es la medida de un nanogramo. Es mucho, pero mucho más chiquito, obviamente, que un miligramo. Es 1 por 10 a la menos 6 miligramos, ¿no? Ustedes recuerdan que van muchos ceros acá. Bien. Habíamos mencionado también que para este estudio, ¿sí?, se requiere de una ecografía transrectal, ¿sí? El traductor también se realiza a través de la colocación de un aparato de sonda de ecografía, en que va a visualizar con mucha más nitidez una parte lateral de la próstata. Quizás la otra parte no sea tan visualizada tan bien y tan cercana como hace este traductor acá. Para poder ver la otra parte sí va a tener que estar encima de la piel del paciente. Es otro estudio importante que se va a hacer. A su vez, este mismo estudio permite la posibilidad de poder realizar lo que ustedes ven aquí, una biopsia, ¿no? Ven acá el traductor y ven acá una aguja, ¿sí? Esta aguja va a extirpar un pedacito de tejido, ¿sí?, un pedazo de tejido, la va a extraer, ¿sí?, y se va a mandar a analizar para ver qué tipo de tejido tenemos, ¿sí? Se va a enviar a anatomía patológica para observar si en realidad es un tejido hiperplásico normal o es un tejido canceroso. ¿Qué tratamiento va a recibir el paciente que tiene hiperplasia prostática benigna? Todo va a depender, ¿sí?, de la causa que lo haya provocado, del tiempo que lo tiene, de la severidad o gravedad de la obstrucción y del estado general del sujeto, porque recordemos que la hiperplasia, tanto como el cáncer, terminan obstruyendo en su mayoría el conducto ureteral, ¿no? Y esto es importante porque el paciente quizás no solamente requiera de fármacos, sino también requiera de alguna intervención, como el hecho de colocar una sonda debido a que no puede orinar. Dado el caso que un paciente tiene urgencia de orinar, tiene una urgencia miccional, el urólogo le va a colocar una sonda vesical y en muchos casos con un mandril. Y en otros casos, cuando no se pueda resolver la derivación de la orina, cuando no se puede resolver que el paciente puede vaciar la vejiga a través de una sonda,
hay casos en que el paciente, ¿sí?, va a ser intervenido con una citostomía suprapúbica. Supra porque es arriba y púbica porque es arriba del pubis. Se le va a realizar acá, ¿sí?, una introducción de un trocar, ¿sí?, y a través de esta introducción del trocar se va a llegar hasta el espacio físico de la vejiga, ¿sí?, se va a introducir mediante ese pequeño agujero que se ha hecho, ¿sí?, se va a introducir una sonda y a través de esta sonda el paciente va a poder, ¿sí?, con un cierto grado de mejora, ¿sí?, el vaciamiento de la vejiga. Bueno, estábamos en el tema que ante una urgencia miccional el urólogo coloca la sonda vesical. Quizás ustedes se pregunten, ¿cómo que el urólogo coloca la sonda vesical? ¿No es que un enfermero tiene las posibilidades de colocar una sonda vesical? Sí, el enfermero o la enfermera puede colocar una sonda vesical, pero tenemos que tener en cuenta que este es un paciente con cierta particularidad, es un paciente que tiene sospecha de un tumor, ya sea benigno o maligno, y puede uno tener una mala praxis, ¿sí?, al colocar la sonda vesical como si fuera un paciente que no tiene estas dificultades. Entonces, en los casos en que un paciente tiene sospecha de una hiperplasia prostática, es mejor y más advertido que la coloque un urólogo, porque va a requerir de un mandril especial para introducirla, va a hacer una cierta presión y él ya va a saber qué hacer ante alguna complicación. Y en muchos casos el urólogo coloca la sonda vesical a veces guiado también por una ecografía. Se prepara para una posible también cistotomía, llamada también talla vesical. De esa manera se consigue drenar la vejiga. Sobre el tratamiento tenemos que hablar de algunas medicaciones también, como bloqueadores de receptor adrenérgico alfa 1. ¿Qué es lo que hacen estas medicaciones? De alguna manera bloquea, ¿sí?, esos receptores adrenérgicos que están provocando contracciones, ¿sí?, en los esfínteres y que no permite apertura del esfínter vesical para que pueda vaciar esa vejiga, ¿sí? Requiere también esos bloqueadores para que no se contraiga con tanta insistencia la vejiga, porque hay casos en que hay muchas contracciones de vejiga, producen dolor y además salida de orina en el momento que no se siente un estímulo. Entonces, para esto el terazocin viene a ser un miorrelajante de la próstata y vejiga, y con eso se consigue que la orina salga de una manera más pasiva y más controlada. También tenemos un tratamiento hormonal. Habíamos dicho que en muchos estudios ya realizados se ha dicho que los andrógenos, ¿no?, los andrógenos, hormonas del hombre, hormonas sexuales del hombre, ¿sí?, aumentan a medida que va teniendo más edad. El hombre que va teniendo más edad ha aumentado en su ciclo de vida la cantidad de hormonas sexuales androgénicas. Por eso que el tratamiento hormonal es tratamiento hormonal con agentes antiandrogénicos, para que disminuya el crecimiento hormonal y disminuya así de esa manera también las posibilidades de crecimiento de la próstata. Entre los tratamientos más invasivos ya vamos a encontrar la prostatectomía, ¿sí?, que puede ser a nivel suprapúbico, perianal o retropúbico. Cuando hablamos de prostatectomía, la palabra ectomía, o sea, significa extirpación. Si esta palabra nosotros la desglosamos, diría extirpación de la próstata, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer a nivel suprapúbico, a nivel perianal o retropúbico, dependiendo en dónde se encuentre el tumor? También en algunos casos más leves se puede dilatar la uretra con un baloncito. Se coloca una sonda
y se va buscando la forma de dilatarla y de alguna manera despejar el área, la luz uretral, para que el paciente pueda orinar. El otro tratamiento, que es mucho menos invasivo, es también de mayor realización, que se hace en los hospitales, de menos hospitalización para el paciente, de mejor pronóstico y